Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no había máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Bienvenidos a una nueva emisión de Conexión Vital, un programa que tratamos siempre de que sea un espacio de aprendizaje para las personas que tan fielmente nos observan en sus hogares. No pretendemos nunca reemplazar una consulta médica y queremos abrir hoy un espacio para hablar de temas de enfermedades que suelen ser de un pronóstico catastrófico y difícil de manejar, pero que hoy sea un día de abrir una luz de esperanza y de hablar de las posibilidades de manejo que tienen estos pacientes. Me acompaña hoy la doctora Carolina, con quien vamos a tener una entrevista, espero muy amena, y vamos a hablar de una enfermedad bastante complicadita, el lupus eritematoso sistémico. Entonces, primero que nada, la definición de lupus es una enfermedad del tejido conectivo que hace que hayan apariciones en muchos sitios de nuestro organismo. De allí la palabra catastrófica que utilicé al principio. Es una enfermedad que hace que las manifestaciones sean en todos los sitios de nuestro cuerpo. Podemos empezar por la piel, hay alteraciones inclusive neurológicas, alteraciones cardíacas, alteraciones pulmonares, renales, y hace que la calidad de vida de nuestros pacientes se vea de manera importante diezmada. Y además la parte, digamos, más difícil de esta enfermedad es que suele aparecer en un grupo etario que hace pues que la cosa sea muy catastrófica, y es que es generalmente en mujeres jóvenes. Entonces el lupus es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Lo que quiere decir que el desbalance que se presenta es una alteración en el sistema inmunológico, que normalmente es quien nos defiende contra las enfermedades, las infecciones y las cuestiones del ambiente, digamos, ¿cierto? Los pólenes y cualquier herida que suframos y demás,
pero que en las personas que tienen lupus y que tienen alguna otra enfermedad autoinmune, digamos que se enloquece un poquito y hace que hayan manifestaciones en contra de nuestro propio organismo. De allí parten todas las manifestaciones que hay de este tipo de enfermedades. Lo difícil del lupus es lo que les decía ahorita, que las manifestaciones son, digamos, universales en el cuerpo de cada paciente y no hay manera de uno prever cuál va a ser, digamos, la manifestación inicial y ni la evolución pues de las mismas. Hemos tenido, digamos, en clínica pacientes que han empezado con alteraciones solamente cutáneas y eso lo ve uno mucho en la consulta externa. Cutáneas quiere decir alteraciones de la piel. Ya vamos a hablar con más detalle de cuáles son esos síntomas y esas apariciones pues, en piel, pero también hay personas que llegan con eventos catastróficos, ¿cierto? Que es que llegan en falla renal, que llegan con alteraciones pulmonares, con dificultad respiratoria franca, que requieren inclusive manejo en unidad de cuidado intensivo desde el principio, sin haberse hecho todavía un diagnóstico, y eso hace que sea una enfermedad que en este momento pues está, digamos, muchas de los patrones de investigación a nivel mundial volcados a este tipo de enfermedades porque realmente los resultados pueden ser catastróficos. Bueno, doctora Carolina, bienvenida. Gracias por invitarme. Es un placer para mí estar con ustedes hoy. Básicamente voy a hablar de los criterios diagnósticos de esta enfermedad. La Sociedad Americana de Reumatología clasificó esto con 11 criterios, de los cuales ellos dicen que si uno tiene 4 criterios de los 11, el paciente tiene el diagnóstico. Entonces ellos dicen que se presenta con eritema malar o eritema en forma de mariposa a nivel de los pómulos, que es básicamente un enrojecimiento de los cacheticos. El paciente también presenta fotosensibilidad, también presenta eritema discoide. El eritema discoide son unas placas o pápulas que se presentan a nivel de la piel, que son ovaladas o redondas, rosadas o rojas, con un centro que a veces es como más pálido. Entonces aparece eso, en algunos casos es de apariencia verrugosa o puede ser atrófico o puede ser como una cicatriz. También el paciente presenta úlceras orales y nasofaringeas, presenta también artritis de 2 articulaciones y también presenta, por ejemplo, en la parte hematológica, presenta anemia hemolítica, anemia ferropénica, microangiopática o algún tipo de anemia. Usualmente leucocitos menores de 4.000, linfocitos menores de 1.500, trombocitopenia, que es plaquetas menores de 100.000. Presenta también a nivel renal proteinuria, que puede ser, digamos, en 24 horas más de 500, cilindros llaninos, hemáticos, o sea, sangre en la orina. También presentan, por ejemplo, a nivel neurológico, convulsiones pueden presentar. Lo otro es alopecia. Bueno, alopecia es otra parte, pues a nivel cicatrizal en la cabeza. Antes se hablaba que la alopecia, el fenómeno de Raynaud y las células LE estaban dentro de esos criterios, pero los sacaron, entonces quedaron solo esos 11, y de esos 11 ellos también agregaron los anticuerpos antinucleares, y pues ya después hicieron 17 criterios, de los cuales ellos decían, si de esos 17 hay uno inmunológico y uno clínico, entonces el paciente tiene el diagnóstico. En esa parte ellos hablan de 6 criterios inmunológicos que son anticuerpos antinucleares, anticuerpos del ADN, anti-DNA, anticuerpos contra el SMIT, anti-SMIT. También tienen, por ejemplo, el hipocomplementemia, que es los C3 y C4 alterados, y presentan también, anticuerpos anticardiolipina, anticuerpos antilúpicos y bueno, básicamente pues es eso. En el diagnóstico diferencial es muy difícil varias cosas que a veces se parece a otras enfermedades. Por ejemplo, se parece, digamos, a la rosácea, se parece a la enfermedad del parvovirus 19. Que es llamada la quinta enfermedad, se parece a la artritis reumatoidea, se parece a muchas enfermedades y por eso acá, por ejemplo, es muy importante
uno hacer los exámenes adecuados para poder identificar que el paciente sí tenga la enfermedad o no, tener en cuenta estos criterios y obviamente los diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, la enfermedad de Sjögren es otra que también es un diagnóstico diferencial. Bueno, ya vemos que es una amplia presentación de síntomas clínicos, ya hablaremos con un poquito más de detalle en nuestro próximo corte. Bueno, como veíamos en nuestro primer corte, definitivamente las manifestaciones del lupus eritematoso sistémico son bastante diversas, incluyen manifestaciones, ya lo dijimos, cutáneas, neurológicas, de alteraciones inclusive pues en la boca y con las úlceras faríngeas y bucales que nos decía la doctora, alteraciones pulmonares, alteraciones renales, gastrointestinales, articulares, en fin, que digamos hace que este programa sea un poquito denso y difícil pues de manejar, ¿cierto? Digamos que me parece a mí importante que recordemos, y ya lo hemos hablado en otros programas, que siendo, digamos, el mayor número de personas que presentan lupus eritematoso las mujeres jóvenes, entonces si yo soy una mujer joven y me estoy viendo algunas de esas alteraciones como los dolores poliarticulares, ¿cierto? Algo de inflamación, no necesariamente inflamación, pueden solamente doler y no estar francamente inflamadas como la artritis, alteraciones en la boca y en la piel, digamos que eso me obliga a tener que buscar una consulta médica y ojalá una consulta médica especializada que me, digamos, oriente a ver si estos síntomas corresponden a una enfermedad como el lupus y poder hacer un acercamiento tanto de diagnóstico como de tratamiento temprano y evitar los eventos, pues digamos, más grandes y más complicados, o si realmente corresponde a otra enfermedad de pronto de una evolución un poquito más benigna. La otra cosa que vamos a discutir en este segmento es cuáles son las manifestaciones graves del lupus y cuando un paciente que está con esta situación debe consultar no solamente la consulta médica normal, sino más bien por urgencias y qué eventos pueden llegar a ser absolutamente catastróficos en estos pacientes. Digamos que ahí hemos tenido nosotros como Parques de la Salud una experiencia importante porque muchos de nuestros pacientes son pacientes que ya han consultado a muchos lugares y realmente no se les ha dado con, digamos, la clave del diagnóstico y han tenido el infortunio de llegar con alteraciones ya muy grandes, ¿cierto? Entonces, también para los compañeros médicos que pronto nos vean, es importante recordar cuáles son los criterios y cuáles son las manifestaciones más graves del lupus, ¿cierto? Empezando, por ejemplo, por algo tan benigno y tan aparentemente tan bobito como la hipertensión, ¿cierto? Si aparece una hipertensión en una paciente joven que nunca en la vida ha tenido ninguna otra alteración de ese tipo y tú la ves con una hipertensión de difícil manejo, acordate que hay que pedir, ¿cierto?, una función renal, hay que pedir ciertas cositas de principio, no empezarle un manejo antihipertensivo sin yo saber esa hipertensión de dónde salió, ¿sí? Porque estamos de pronto cometiendo a veces ese error y es mandar medicamentos de una vez sin tener claridad etiológica de manifestaciones como la hipertensión. Entonces la hipertensión puede ser una enfermedad, sí, pero también es un síntoma y hay que tratarlo como tal y hay que esclarecer primero por descarte qué tipo de alteración está teniendo este paciente. Entonces, doctora Carolina, vamos a hablar un poquitico de las manifestaciones y cuáles son, desglosando un poquitico para nuestros televidentes, las manifestaciones del lupus y de pronto qué diagnósticos diferenciales podemos encontrar de acuerdo a esas manifestaciones. Bueno, una de las cosas que nos cuesta más dificultad en este paciente es que el paciente llega con dolor articular y dice que se le cae el pelo. Entonces uno ahí lo primero que hace es saber qué tipo de artritis es, si es una artritis lúpica, si es una artritis reumatoidea, si es una osteoartrosis, si es una enfermedad gotosa. Entonces uno básicamente le mira pues exactamente en qué articulación está comprometida. Por ejemplo, en la osteoartrosis es más las rodillas y la cadera, en la gota es el dedo gordo del pie. En la reumatoidea, usualmente esta parte que está acá, las metacarpofalángicas, se hacen una desviación hacia los lados como en cuello de cisne. Y en el caso, por ejemplo, del lupus, es más que todo la interfalángica proximal y la metacarpofalángica. Entonces eso en la parte... Ahora, en la parte que tú decías que lo más difícil, pues en el manejo de estos pacientes, las complicaciones, es la parte renal. Estos pacientes, bueno, van en 5 estadios, más o menos 6, de 5 a 6 estadios. El primer estadio se llama
proliferativo. Hay mesangial, bueno, hay mesangial, proliferativo, focal, difuso, esclerosante. Y en estas categorías, entonces, en el primer estadio el paciente no presenta ninguna afectación renal. En el segundo estadio el paciente empieza a presentar hematuria y proteinuria, que es proteína de 24 horas aumentada con sangre en la orina, pero no presenta dolor, a diferencia de los cálculos renales, que sí hay sangrado en la orina, pero es doloroso. Entonces ahí se hace el diagnóstico diferencial también. O sea, aquí es indoloro. Sangre en la orina y proteínas. Entonces es en el estadio 2 y 3. En el 4 ya empieza a haber compromiso, como decía la doctora, de hipertensión acompañado con la proteinuria, la hematuria, y el paciente empieza además a presentar cambios en el ADN con el complemento. Entonces el C3 y el C4 empiezan a alterarse. Y en la mesangial, bueno, y en la parte esclerosante ya pues el compromiso ya está muy grande y presenta que la creatinina se aumenta, el ácido úrico y pues el BUN, pues todo eso, la función renal está completamente alterada. Uno usualmente entre el estadio 3 y 4 hace una biopsia renal, pero pues obviamente la evaluación de este paciente al principio son los anticuerpos antinucleares, uno hace obviamente proteína de 24 horas, función renal y la biopsia renal en casos que sea necesario. Ahí me gustaría hacer una partecito chiquito con respecto a la alteración renal. ¿Por qué? Porque quiero que quede muy claro que los pacientes con alteraciones tipo lupus tienen una alta probabilidad de terminar en diálisis, ¿sí? Entonces, miren que uno puede empezar por un examen muy fácil, la doctora nos lo dijo ahí, un parcial de orina. Pues un parcial de orina es una cosa supremamente barata, de fácil acceso y con 2 criterios de que yo tenga sangrado, ¿sí? Ahí ya tengo mucho que buscar, ¿cierto? Nada más con que yo tenga sangre en ese parcial de orina. Y ya de ahí uno se podría ir a la proteinuria de 24 horas, que es un examen un poquito más especializado, pero tampoco es un examen invasivo, es simplemente recoger la orina durante un día completo, ¿sí? Y podemos evitar de esta manera que los pacientes lleguen a alteraciones tan grandes que terminen en una hemodiálisis y algunos en trasplante renal. Las otras manifestaciones más graves, que los íbamos a hablar con más claridad y vamos a intentar hacerlo en el próximo corte, tiene que ver con las alteraciones pulmonares, ¿sí? Entonces las alteraciones pulmonares se presentan inicialmente como algo muy sutil y algo que se puede confundir inclusive con síntomas pues infecciosos de cualquier otra cosa, y terminan también nuestros pacientes, eso sí, generalmente con una más rápida progresión, en necesidad de manejo por servicio de urgencias e inclusive por unidad de cuidado intensivo. Entonces vamos a hablar un poquitico ahorita también de esas manifestaciones y un poquito de cuáles son los diagnósticos diferenciales. La otra cosa ahí, qué pena que esto está quedando así como con un mundo de detalles sueltos, pero es por la importancia y por lo grande del tema, es que muchas de estas manifestaciones pueden llevarnos a complicaciones menores y otras a complicaciones mayores, y es imposible yo saber hasta que yo no empiece un diagnóstico, un tratamiento, y estas enfermedades pueden estar acompañadas de varias cosas autoinmunes al mismo tiempo. O sea, un paciente puede tener un lupus eritematoso, puede tener un síndrome de Sjögren, y puede tener una artritis, y puede tener varias cosas distintas juntas. Y eso es también lo que hace que sea muy difícil el manejo y que los resultados de pronto en el tratamiento no sean los mejores. Ya volvemos después de este corte. Bueno, de nuevo bienvenidos. Quería recordarles que vamos a estar en las ciudades de Medellín el 22 de octubre y de Barranquilla el 24 y 25 de octubre en nuestro plan de Doctor Rojas cerca a tu casa. La idea es continuar trayendo algo de lo que podemos ofrecer en los parques de la salud a las diferentes ciudades, y tratamos siempre de que esto sea un plan de acercamiento a las comunidades y de pronto de ayudarle a la gente que no puede desplazarse hasta los 2 sitios donde están nuestros parques de la salud. Y también quería recordarles que la doctora Carolina Restrepo tiene su consultorio en la clínica Los Rosales, Risaralda, consultorio 809 en Pereira, y el celular es 322-283-2650. Bueno, doctora, vamos a continuar hablando del tema del día de hoy, y es que el lupus tiene unas manifestaciones muy grandes, ya lo habíamos dicho. Vamos a continuar entonces con las manifestaciones pulmonares. Entonces, como lo decíamos, muchos pacientes, y a mí me ha tocado hasta ahora 3 experiencias desde la parte de urgencias de
de pacientes que ingresan manejaditas como una bronquitis, por ejemplo, por una alteración pulmonar y una dificultad respiratoria y algo de secreción y dolorcito de pronto un poquito pleurítico, que es un dolor que se produce, digamos, a los costados. Y como el examen de sangre inicial puede presentarse como leucopenia, por ejemplo, algo chiquito de anemia y algunas alteraciones que no son muy graves y muy claras, esas, sobre todo leucopenia, es la disminución de los leucocitos, que son los glóbulos de defensa, y eso puede pasar en también algunas enfermedades virales. Entonces, digamos, en los servicios, en los manejos iniciales puede confundirse con procesos virales, gripales y de ese tipo, o tipo dengue o ese tipo de situaciones, y de pronto no les prestamos la atención necesaria. No quiere eso decir pues que todo paciente que llega pues a un servicio de urgencias con fiebre, con malestar, con algo de tos y leucopenia, pues yo me tengo que ponerle a hacerle ANA, ANCA, CD3, CD4 y todo eso. Eso tiene unos criterios diagnósticos ya como lo vimos, y no es solamente esas alteraciones pulmonares las que nos deben llevar a buscar una respuesta, son otras cositas pues también ahí que hay que buscar. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a hablar de esas alteraciones pulmonares y vamos a hablar también un poquitico del diagnóstico. Bueno. Bueno, hay varios tipos. Uno se llama la pleuresia lúpica, que es básicamente acúmulo de agua en los pulmones. Entonces el paciente presenta como un derrame a nivel pleural, dolor, disnea, tos. Bueno, en ese paciente pues uno usualmente hace una exploración de ese líquido y de acuerdo pues al resultado pues uno define si es una pleuresia lúpica. El otro se llama neumonitis lúpica, que es básicamente como unos infiltrados a nivel basal, que puede ser unilateral o bilateral. Esa es otra de las cosas que se presenta. Lo otro es el pulmón encogido, que se presenta en los pacientes que han utilizado esteroides por mucho tiempo. Entonces estos pacientes de pulmón encogido presentan elevación del hemidiafragma, o sea el pulmón, haz de cuenta que se levanta, la cúpula diafragmática se levanta, presenta telectasias, presenta como el espacio del pulmón, el volumen se ve encogido, se ve más pequeño, y esto es una de las cosas que presenta este paciente. Lo otro son las neumonías lúpicas, donde se presenta infiltrados bilaterales o unilaterales. Lo otro son las hemorragias alveolares, donde se presenta en los acinos como unas goticas pues como hemáticas y compromiso también infiltrativo. Lo otro que se presenta a nivel pulmonar, básicamente, pues es eso. Entonces uno hay que hacer la radiografía de tórax. Obviamente cuando hay derrame hay que hacer estudio del líquido. Y lo otro, pues es obviamente hacer la parte autoinmune, los exámenes de anticuerpos para saber si el paciente tiene pues este compromiso o no. Lo otro, las otras serositis son el acúmulo de líquido dentro del pericardio, el endocardio o la parte cardíaca, que en ese caso uno hace una ecocardiografía, a veces se ve en el electro también, cuando aparece pericarditis uno ve pues cambios a nivel de las ondas en el electrocardiograma, pero estos pacientes a veces presentan una endocarditis que se llama Lehmann-Sachs, que es básicamente una colección como de unas vegetaciones dentro de la válvula mitral y la válvula tricuspidia, que hace que se regurgite, como decir, la sangre desde el corazón hasta la cara, o sea, cambia, como nosotros acá tenemos unos sensores de presión, esto hace que este flujo del corazón se vaya hacia arriba, haga un retorno. Y eso da pues obviamente el eritema, pero entonces esa parte es importante saber si el paciente tiene las vegetaciones y la endocarditis, pues que se diagnostica obviamente con un ecocardiograma viendo las válvulas básicamente. Y bueno, lo otro importante es que esto se presenta en personas entre los 15 y 65 años, es más frecuente en mujeres, dicen que una relación de 8:1, y se presenta en la población afroamericana, asiáticos, latinos, se presenta con más frecuencia todo lo que es inmunológico. Bueno, miremos pues que estas manifestaciones y estas cositas clínicas que estamos encontrando son inicialmente, el acercamiento pues clínico y diagnóstico no es tan complicado en cuanto pues a los dineros que se deben gastar y demás. Mira todo lo que dijo la doctora ahí y simplemente podríamos empezar
como parte de este reto diagnóstico con una radiografía de tórax. Eso nos permitiría ver el derrame pleural, nos permitiría ver parte de lo del pulmón encogido, nos permitiría ver inclusive ciertas manifestaciones atípicas de neumonías que son típicas del lupus, y nos permitiría ver, por ejemplo, una cardiomegalia, que es un crecimiento del corazón, y ya si yo lo veo en una simple radiografía, pues voy a decir, hey, tengo que mirar esto porque está crecido, ¿cierto? Y ahí sí podría uno entrar a hacer un ecocardiograma, y si ve vegetaciones en ese ecocardiograma o sospecha, pues haría un ecocardiograma transesofágico, por ejemplo. Ya podríamos entrar con cositas de pronto un poquito más complejas y de mayor costo, pero inicialmente podríamos empezar con una radiografía, algo que es supremamente simple, que es de fácil acceso, digamos, no solo en servicios, sino económicamente hablando, y nuestros pacientes podrían beneficiarse muchísimo a largo plazo. Bueno, ya volvemos. Vamos a continuar con este tema un poquito pesadito hoy, poquito denso. Esperemos que hayamos logrado transmitir el mensaje hasta ahora. Bueno, entonces estamos hablando del lupus eritematoso sistémico, una enfermedad que ya hablamos de que tiene una prevalencia de 8 a 1 en mujeres generalmente jóvenes, y que tiene un mundo de manifestaciones en piel, en pulmón, en riñones, en corazón, alteraciones neurológicas, y un sinnúmero de manifestaciones que hacen que sea, primero, un poquito difícil el diagnóstico porque se parece a muchas cosas, y segundo, pues que los efectos a largo plazo en el cuerpo de nuestros pacientes y en la calidad de vida de sus pacientes puede ser bastante importante. Queríamos hablar entonces, después de hablar de esas posibilidades diagnósticas, de empezar por un diagnóstico simplemente con algunos exámenes básicos como un cuadro hemático, un parcial de orina, una función renal, ¿cierto? Ya si encontramos allí unas alteraciones pasaríamos a una línea de exámenes un poquito más complejos como los complementos, los ANAS, ANCAS, anti-DNA, anticoagulante lúpico, en fin, varios examencitos de pronto un poquito más complejos en sangre, y también estamos hablando de las necesidades de hacer simplemente una radiografía de tórax inicialmente, y de acuerdo a las manifestaciones y hallazgos allí pues podríamos pasar a hacer otros estudios como una ecografía de base de tórax, un estudio de líquido pleurítico que se puede hacer inclusive por radiología intervencionista y no necesita una cirugía grande, estudios de ese corazoncito con un ecocardiograma o un ecocardiograma transesofágico si es necesario, ¿cierto? E inclusive a veces también estudio de ese líquido cardíaco. Y las alteraciones renales, que ya también las habíamos hablado, de cuándo es necesario llegar hasta una biopsia renal, sobre todo porque estas alteraciones autoinmunes pueden parecerse, como ya lo dijimos, a muchas cosas. Entonces, las alteraciones renales que pueden parecer inicialmente un lupus también pueden ser alteraciones por una cosa que se llama IgA, que también es de mujeres jóvenes. En fin, hay varias cositas que uno tendría que esclarecer allí. Vamos a pasar entonces un poquitico a la parte del tratamiento. Entonces, el tratamiento desde la medicina ortodoxa se basa en mejorar algunos de los síntomas simplemente, o sea, un manejo sintomático, y lo otro es tratar de disminuir la respuesta del sistema inmune. Tristemente, muchos de estos manejos que se hacen también tienen un efecto secundario bastante grande, lo que no quiere decir que no sea, digamos, lo único que tenemos para manejar en este momento y que a veces es necesario, sobre todo de acuerdo a las manifestaciones que uno le ve a ese paciente. Las alteraciones que producen muchos de los medicamentos van desde alteraciones neurológicas, pasando por alteraciones en la piel, en la osificación, o sea, la fuerza que tienen, la cantidad de calcio que logran captar nuestros huesitos, y pueden producir osteoporosis, ese tipo de cosas. Pueden producir muchas alteraciones gástricas también, y del movimiento gastrointestinal. Pueden producir una cosa que se llama síndrome de Cushing, que es una alteración de la proporción de las grasas y de la ubicación de las grasitas y del líquido en nuestro cuerpo. Pueden cambiar la forma de nuestro cabello, ¿cierto? Cambiar la forma de las cejas. Bueno, varias cositas que son de pronto un poquito difíciles de manejar, especialmente además, lo he visto mucho en mi consulta, porque es de mujeres jóvenes. Entonces, digamos, todas esas cositas que nos van a cambiar también tanto la estética, en nuestro cuerpo, uno pensaría pues que ante una situación tan grave uno no lo va a pensar, pero sin embargo sigue siendo, anímicamente hablando, bastante difícil para manejarlo para nuestros pacientes. Entonces vamos a hablar un poquitico de tratamiento, doctora Carolina.
Bueno, en el tratamiento, pues lo que está descrito en los libros es básicamente, bueno, hay varios tipos. Uno son los AINES, que son pues todos los antiinflamatorios no esteroideos y esteroideos, pues ahí hay varios grupos y obviamente todo lo del tratamiento del dolor, que va desde el ibuprofeno, pues como ustedes saben, hasta la codeína. Pues eso hay un amplio espectro en la parte del manejo del dolor y en el manejo de la inflamación. Ahora, los segundos son los antipalúdicos que se han utilizado también para la malaria, que es otra enfermedad, pero también se ha utilizado también en otras artritis, como ustedes ya saben. Ahí pues están la hidroxicloroquina, todo eso. Tenemos otro grupo que son los que van en la parte inmune, que es el abciximab, bueno, ahí también hay un grupo grandísimo, hay otros que hacen plasmaféresis, otros hacen inyecciones de inmunoglobulinas y dependiendo pues de la respuesta inmune del paciente pues se van mejorando, ciclofosfamida, pero en realidad pues algunos presentan pues lo que tú decías, no presentan mejoría o hay unos que presentan pues los efectos adversos, entonces hay que saber muy bien a qué paciente formularle qué, porque pues de acuerdo a eso va a ser, pues como decíamos anteriormente, por ejemplo, si el paciente tiene un pulmón encogido, pues le voy a seguir dando esteroides o le voy a cambiar de tratamiento. Entonces, digamos, eso es una pregunta que uno dice, bueno, o se lo mando al internista que lo maneje o se lo mando al reumatólogo, porque hay unos pacientes que necesitan manejo especializado, obvio, y eso es una de las cosas más importantes en la consulta, hacer un manejo integral del paciente, porque hay pacientes que necesitan, por ejemplo, si tiene una cardiopatía de Lipman-Sachs, necesita ver un cardiólogo. Si el paciente tiene una pleuresia lúpica, obviamente el neumólogo lo maneja o el internista. Y pues así, pues consecutivamente, o el reumatólogo en algunos casos. Entonces la opinión de estos especialistas también es muy importante en el manejo y en el seguimiento de estos tratamientos, y para nosotros es de mucha importancia la opinión de ellos en los resultados que ellos han tenido en todos estos tratamientos, porque pues esto va a beneficiar al paciente y pues y también pues va a ser muy bueno para nosotros poder aliviar los pacientes, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí la situación está en buscar cuál es la mejor alternativa para nuestro paciente. Hay una parte del manejo que es la disminución de esa actividad exagerada del sistema autoinmune, digamos que esa es la base del tratamiento, y el resto de cositas que uno pueda ponerle ahí tienen que ver más con la manifestación de cada paciente, ¿cierto? Entonces, si mi paciente tiene su alteración renal, pues tengo que mirar qué no le doy primero de los AINES y demás, ¿cierto? Y qué otras alteraciones está presentando allí y qué manejos debo hacerle a esa falla renal. Generalmente en la falla renal lo que uno hace más que dar es evitar, ¿cierto? Es evitar algunos medicamentos que puedan empeorar esa falla renal. Con la parte pulmonar y cardíaca, pues ya entraremos a mirar cuáles son las manifestaciones y qué manejos específicos requiere. Entonces, que esta sea un punto de reflexión para mirar que realmente se necesita un gran y un amplio grupo de especialistas para el manejo de los pacientes con lupus eritematoso y que así deberíamos manejarlo como grupo. Ya volvemos después de este corte. El otro punto importante acá es saber que hay algunas medicinas que producen lupus. Se llama lupus inducido por fármacos y esta va con un anticuerpo que se llama antihistona, que es pues un examen que uno hace de sangre cuando uno cree que está relacionado a un medicamento específico. En este caso, por ejemplo, la lista de los medicamentos más comúnmente conocidos que producen lupus son metildopa, hidralazina, isoniazida. Bueno, ahí hay un grupo pues muy grande, muy amplio. Está también el capotén, bueno, hay varios. Y sería muy importante uno, pues obviamente preguntarle al paciente qué medicina se está tomando antes de hacerle el diagnóstico, porque si de pronto el paciente está tomando hidralazina o metildopa, uno simplemente le suspende el medicamento y mira si el paciente hace, como decir, un anticuerpo contra ese fármaco, que es lo que se llama antihistona.
Entonces ahí me gustaría tu opinión como internista pues en toda esta parte que es muy importante. Listo, no, ahí es bien importante acordarnos y lo que les decía también ahorita, ¿cierto? Cuando uno ve una falla renal en un paciente, por la razón que sea, lo primero que tiene que pensar es que quito, ¿sí? Entonces es bien importante tener en cuenta esa lista de los medicamentos que nos decía la doctora Carolina y recordar que hay muchos pacientes que simplemente necesitan es un retiro de medicación y eso les traerá pues un gran alivio y generalmente hasta ahora pues yo no me he encontrado que tengan como unos efectos a largo plazo, una vez uno lo retira, ¿no? Lo retiran en el momento que es. Bueno, y la otra necesidad en este último tramo del programa es recordarles que también hay otras opciones de tratamiento. Una de esas opciones de tratamiento que a mí me parece maravillosa y que cada vez está tomando más fuerza es el manejo con el ozono para todas las enfermedades autoinmunes. Entonces el ozono es la transformación de un gas oxígeno a ozono, que son 3 moléculas de oxígeno en vez de 2, de esta manera logramos una importante respuesta del sistema inmunológico, de regulación del sistema inmunológico y de disminución de los procesos inflamatorios generales, o sea, vamos a actuar en el sistema completo, ¿cierto? Y logra uno unos efectos bastante bonitos y que disminuye no solamente los síntomas como tal del lupus, sino que en muchos pacientes logramos disminuir los efectos secundarios de muchos de los medicamentos que sabemos que necesitan estos pacientes, pero que también sabemos todos que tienen unos efectos secundarios que pueden ser bastante difíciles de manejar. Entonces, de esta manera es importante recordar que también hay otras opciones y que la parte, digamos, del manejo de estilos de vida saludable en estos pacientes es bien importante. Lo de la alimentación, lo de que el paciente no se nos suba de peso demasiado, porque las alteraciones, digamos, articulares, por ejemplo, van a ser bien difíciles de manejar cuando tú estás más pesado. Las alteraciones inclusive cardiovasculares, de la dificultad respiratoria, el cansancio, si todo eso le sumas peso, pues es mucho más complejo, ¿cierto? Se nos vuelve como un círculo vicioso, como me duelen muchas cosas no me muevo y como no me muevo pues me duelen muchas cosas, ¿cierto? Entonces la idea es que también recordemos que la parte de los estilos de vida saludables, de la alimentación, de disminuir los elementos de la alimentación que producen inflamación, como algunas carnes, algunos productos lácteos, algunas comidas que tienen de pronto mucha sal, ¿cierto? Pueden producir ciertas alteraciones que también es necesario ahí, digamos, cortar y ayudarnos en todo lo que sea posible a mejorar esos síntomas que aparecen, ¿cierto? Eso es fundamental en el manejo de nuestros pacientes y además porque también vamos a ver que la alimentación y los estilos de vida cambian mucho la parte anímica de los pacientes. Y en estas enfermedades crónicas en las cuales se les ofrece un muy mal pronóstico generalmente a estos pacientes, la parte anímica es bastante importante. Esperamos que este programa haya sido un abrebocas para todo lo que tienen las enfermedades autoinmunes en general y especialmente el lupus como una enfermedad pues particular bastante complicadita de manejar. Bueno, para la doctora Carolina, muchas gracias que nos ha estado acompañando. Les recuerdo que ella está ubicada en la clínica Risaralda, el teléfono es 322-283-2650. Consultorio 809 en la clínica Risaralda, la doctora Carolina Restrepo Rojas. Y les recuerdo también que yo voy a estar en Bogotá esta semana, o sea, a partir del jueves, viernes y sábado. Y después vamos a estar, la idea es estar en Barranquilla el 24 y 25 de octubre y en Medellín en octubre 22. Ha sido para mí siempre un placer estar acompañándolos desde el programa de Dr. Rojas Cerca a tu Casa. Ha sido maravilloso el encuentro y también he tenido, digamos, por eso se nos ocurrió también hablar de este tipo de temas, de los temas más comunes en nuestra consulta. Habíamos pensado en diabetes, ya lo hemos hablado varias veces, pero el lupus sigue siendo una enfermedad que aunque no es tan común estadísticamente hablando, cada vez digamos que uno lo ve más. No sé hasta qué punto sea que hemos cambiado la posibilidad de hacer diagnóstico y hemos mejorado en nuestro reto diagnóstico y que de pronto antes no se veía no porque no estuviese, sino porque no se diagnosticaba, ¿cierto? Entonces, es importante que recordemos que las manifestaciones son bastante diversas, que van desde la piel hasta las alteraciones articulares, cardiovasculares, neurológicas, gastrointestinales, y que por eso es bien importante que ante esas manifestaciones que aparentemente no son tan graves, busquemos
una consulta médica, busquemos una ayuda diagnóstica, invirtamos en nuestra salud, recordemos que es lo más importante que tenemos y que hay exámenes y hay acercamientos diagnósticos que no son tan costosos y que nos van a permitir en una primera instancia por lo menos darle una reubicación y mandar por buen camino a ese paciente con el fin de que pueda encontrar una causa, una etiología de sus padecimientos y evitar los efectos secundarios y a largo plazo de esas alteraciones que no se mejoran, ¿cierto? Si uno no hace una buena ayuda inicial, después los efectos catastróficos de estas enfermedades pueden no solo acabar con la vida de nuestros pacientes, sino con la calidad de vida de nuestros pacientes. Siempre un placer acompañarlos en sus hogares. Hasta luego.